Cordial saludo para todos aquellos que nos ven en las redes sociales, especialmente en Colombia y en otros lugares. Hoy tengo el gusto de entrevistar a una persona muy relevante, ampliamente conocida en el mundo del derecho procesal y en general en el mundo del derecho en Iberoamérica y estoy seguro que en muchos otros lugares del mundo. Se trata del profesor Jordi Nieva Fenol, quien nos acompaña en este momento. Él es catedrático de la Universidad de Barcelona y nos honra al aceptar realmente esta invitación. Vamos a hablar en esta oportunidad de un tema que he venido tratando últimamente, ustedes lo saben, y es de cómo se hace una tesis en derecho. Así que Jordi, agradeciendo por tu tiempo, por tu disposición, dándote la bienvenida a este espacio, quisiera preguntarte básicamente cuál fue el tema que tú elegiste para elaborar tu tesis en aquel doctorado de Derecho en la Universidad de Barcelona. Bien, yo la tesis doctoral la realicé sobre el recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Es un tema de derecho procesal, naturalmente, es el recurso de casación, pero es de derecho procesal en realidad administrativo, porque en aquella época el recurso de casación estaba únicamente dedicado a cuestiones administrativas, hoy es un poquito más amplio porque el Tribunal de Justicia toca también otros temas que también interesan a la casación, pero al final era realmente eso, o sea, imbuirte del proceso administrativo en las comunidades europeas de entonces, actualmente la Unión Europea, y a partir de ahí pues desarrollar el régimen procesal con una bibliografía, la verdad, bastante pobre, ¿no? En cuanto al tema en concreto. En cambio, la bibliografía en cuanto a casación era amplísima y no digamos en cuanto a los procedimientos ante el Tribunal de Justicia. Por tanto, fue una tesis pionera en el sentido de que prácticamente fui el primero que trató monográficamente el tema en un libro y, bueno, lo cierto es que todavía goza de alguna actualidad, pues casi 30 años después, que se dice pronto, de cuando hice mi tesis. Muy bien. Has dicho que tu tesis fue pionera en su momento, que había escasez de bibliografía, pero que aún así conserva mucha vigencia. Sin embargo, nuestros estudiantes, digamos, siempre tienen un gran problema al elegir la tesis, en la tesis, perdón, al elegir el tema. Así que quiero preguntarte qué fue lo que te llamó la atención para elegir ese tema específico, cuál fue la razón, digamos, que puede ser de, habías trabajado antes en él, o era un tema novedoso que querías comprender en su momento. La razón fue un tanto casual, ¿no? Es decir, yo la verdad es que tenía una querencia, un interés por el tema de las comunidades europeas, es decir, por el tema de Europa como concepto, no desde un plano nacionalista, ni muchísimo menos, que incluso en Europa es completamente absurdo, ¿no? Sino desde un plano verdaderamente cultural, ¿no? O sea, desde un plano, pues de decir, bueno, esto es un proyecto que nos ha traído bienestar a los países que formamos parte de este grupo de estados y por tanto merece la pena que yo desde mi posición de jurista pues haga los esfuerzos para que esto pues se siga desarrollando igual pues que han hecho otros juristas. Esto por una parte. Y luego por otra parte, la verdad es que me provocaba mucha curiosidad el recurso de casación y fue la primera vez que escogí un tema sin haberlo entendido totalmente, ¿no? Porque la razón de elección de mis temas ha sido siempre la misma, ¿no? Ir a buscar una cuestión que yo no acababa de entender, que yo no acababa de captar del todo, y entonces estudiarla en profundidad para entenderla yo y para poder y que la pudieran entender a otras personas que pudieran compartir no ya mi inquietud, sino también pues mis propias dudas sobre la cuestión. Quiero resaltar algo que acabas de decir. Decías que tuviste más dudas, más inquietudes sobre el tema que elegiste y eso fue lo que te llevó a investigar. Básicamente para comprenderlo, para compartir luego los hallazgos, los descubrimientos. Y yo recuerdo un tema que luego fue un gran libro muy exitoso que tú publicaste sobre la cosa juzgada. Ese fue, te pregunto, otra gran experiencia investigativa y quisiera que compartieras para estas personas que nos escuchan en este momento, ¿cómo llegaste a este nuevo tema? ¿Qué te motivó a investigarlo? Y
también algo que hemos conversado, y es qué dificultades encontraste en su momento para adquirir las fuentes de investigación, incluso qué dificultades logísticas pudiste tener en el momento para producir e investigar esa obra tan relevante como es La Cosa Juzgada. Bien, el tema de la cosa juzgada nuevamente fue elegido por la misma razón. Es un tema que yo ya he explicado efectivamente en clase, a diferencia del tema de mi tesis, porque entonces todavía no daba lecciones, no daba clases en la universidad. Pero también era uno de aquellos temas que se quedaban ahí, ¿no? Que no acababa de entender hasta el final. Me parecía que hacía falta más profundidad y yo veía muchas oscuridades, ¿no? Muchas ambigüedades en ese tema. Y a partir de ahí, pues bueno, pues me puse a investigar lo que es un tema realmente ambicioso, porque a diferencia de lo que ocurría con mi tema de tesis, con la cosa juzgada no había prácticamente bibliografía sobre la cuestión que en definitiva fuera diferente de la muchísima que se había hecho pues durante siglos, ¿no? Es decir, prácticamente desde época de los glosadores hasta hoy, es decir, estábamos hablando de un periodo de casi 1000 años, 800, 900 años, ¿no? Y luego además pues estaba todo el aporte de las fuentes romanas, es decir, todo lo que se encuentra en el Digesto más concretamente. Y a partir de ahí, pues bueno, pues empecé una labor que en términos bibliográficos fue titánica, es decir, no únicamente pues encontré lo que podía disponer en España, que ya era bastante, sino que me fui a la Universidad de Hamburgo, en concreto el Instituto Max Planck, y estuve allí pues unos días y estuve buscando materiales sobre la cuestión y encontré, bueno, artículos, libros, es decir, muchísima materia, hasta el punto que me vine cargado en aquella época con 4000 fotocopias. Hoy esto no hubiera sido necesario porque están los PDFs, ¿no? Pero en aquella época me viene cargado con 4000 fotocopias, lo que significaba que yo tenía que leer 8000 páginas sobre la cosa juzgada, la mayoría en alemán, la enorme mayoría en alemán, y bastante escrito con letra gótica, es decir, no con la grafía que normalmente pues nosotros leemos, ¿no? Sino acostumbrarme a leer con la letra gótica. Y la verdad es que fue una labor pues muy entretenida, pero al mismo tiempo extraordinariamente formativa. Es decir, yo aprendí muchísimo haciendo ese trabajo, no únicamente de la cosa juzgada, sino de derecho procesal en general. Y eso pues al final acabó cristalizando en una monografía que fue pues prácticamente mi primer bestseller, ¿no? Si se puede decir así. Yo la verdad he tenido suerte con los libros. He vendido bastante, pero el primero que vendí más fue efectivamente este de la cosa juzgada. Se hizo una edición que luego el editor reeditó varias veces. Me requirió constantemente para que hiciera ulteriores ediciones, pero yo le dije que no me apetecía, que me apetecía estudiar otros temas. Y bueno, y a lo mejor algún día lo hago, pero no, me gusta más dejar las cosas como las hice en su momento y en todo caso, pues ir a otros confines, ¿no? Ir a otros temas. Acabas de decir algo que me llama mucho la atención, y es que investigando sobre ese tema tú pudiste crecer intelectualmente. Es decir, que uno diría, el primer beneficiario de la investigación es el investigador mismo, ¿cierto? Entonces, volviendo a nuestro tema principal de cómo hacer una tesis en derecho, quisiera que le dieras algunas recomendaciones. Puede ser como de fondo, de forma, a las personas que están haciendo una tesis en este momento en derecho. Por ejemplo, cuál es la importancia de la lectura crítica, de hacer resúmenes y cómo hace uno para generar ideas nuevas. Bien, no, las recomendaciones en cuanto al día a día, que se mezclan naturalmente con las de fondo, son básicamente que uno no se puede poner a escribir sin haber leído antes. Es decir, uno primero tiene que estudiar. Es fundamental, es una labor de picar muchísima piedra, pero también es un trabajo en el cual se aprende mucho. Porque es que si uno no lee antes de escribir, al final, pues es que no tiene ideas. Es decir, ahí es cuando llega el síndrome de la página en blanco, ¿no? De no sé qué decir, no sé qué poner aquí, no sé cómo continuar adelante. Y ese es el principal amigo del plagio, ¿no? Porque cuando algunas personas pues se encuentran ante esto, pues entonces tratan de buscar alguna obra que ya haya tratado aquello
y simplemente la plagian, la cambian un poco o bien hacen un refrito, como decimos en España, de otras publicaciones, ¿no? Parecidas que ya existen en la doctrina. Eso evidentemente no sirve para nada. Eso es un fraude científico, claramente, y para evitarlo lo que hay que hacer es leer con mucha paciencia, leer mucho, ir anotando mientras lees, ir reflexionando, ir apuntando las ideas que se te van ocurriendo, porque no se trata de estudiar lo que estás leyendo, se trata de leerlo con comprensión, porque es imposible memorizar tantísimo, ¿no? Como estás leyendo, ¿no? Pero si tú vas haciendo esa labor de ir resumiendo un poco lo que lees y además ir apuntando las ideas principales del texto y las que te sugiere a ti también ese texto, entonces estás haciendo ahí una labor de fijación de conocimientos en el cerebro que luego la verdad es que da unos frutos extraordinarios, ¿no? Porque siempre tienes ideas, siempre tienes algo que decir, porque siempre hay algo de aquí o de allá que ya no sabes de dónde viene realmente, ¿no? Porque has leído mucho, pero siempre hay algo de aquí o de allá pues que puedes decir y que además pues tiene sentido. Luego además pues descubres otra cosa que también es otro de mis consejos, ¿no? No crean todo lo que leen. La gente se lanza a escribir y hay veces que lo que dicen no tiene ningún sentido y eso pues también hay que saber descubrirlo, pero esas falsedades, esos errores que tiene inevitablemente la doctrina, pues también se descubren únicamente cuando uno pues lee con la conciencia, lee pensando en lo que lee y es capaz de deducir conclusiones propias precisamente porque ha leído. Por tanto, el primer mensaje es leer. Si esa primera parte, que es larga, se hace bien, se hace bien y hay que empezar a leer siempre obras generalistas, es decir, para hacer una tesis, lo primero que hay que hacer es olvidarse del tema de la tesis. Eso, por supuesto, es decir, uno no tiene que empezar por ahí porque entonces se arriesga a quedarse únicamente en la burbuja de su tema. No, 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 uno tiene que empezar a leer obras generalistas, muy generalistas, naturalmente. Lo que ha habido en la doctrina para conocer cuál es el estado de la cuestión, es decir, para saber dónde se está metiendo uno y dónde va a introducir su trabajo. Y una vez que se ha acabado esa labor generalista de leer muchos estudios de autores pues conocidos, monografías pues que en definitiva han sido señeras en la historia del derecho procesal y que muy probablemente no tendrán nada que ver con el tema de la tesis, ahí es cuando ya uno tiene que empezar a acercarse al tema de la tesis poco a poco, primero también de lo general hasta llegar a lo más concreto. Y ahí es cuando uno pues va a ver que está bien informado y que las ideas van saliendo. Si es que no hay ningún secreto. De hecho, las ideas no salen cuando este trabajo no se ha hecho bien, se ha hecho superficialmente, o bien no se ha querido hacer porque ha dado pereza, flojera, ¿no? O sea, porque simplemente, bueno, ya esto ya lo entiendo, yo creo que ya puedo aquí llenar unas cuantas páginas y ya cubro el expediente, ya cubro lo que creo que tengo que hacer y eso pues es un desastre porque además recuperarse de eso es muy complicado. Es decir, es como aquel que no ha sido enseñado a hablar de pequeño e intenta hablar con 30 años, ¿no? Después de no haber hablado nunca. Y no hace falta decirlo así porque casi nadie se va a encontrar en esta situación. Pero fíjense con una lengua extranjera. Miren, nuestra lengua la hablamos muy bien porque la hablamos desde pequeños y nos equivocamos mucho y repetimos y memorizamos frases, luego las decimos otra vez, luego empezamos ya a improvisar, imitamos formas de hablar de la gente de nuestro entorno, pero lo hablamos bien precisamente por eso, porque hemos hecho esa labor durante varios años, es decir, hasta que un niño habla correctamente pueden pasar perfectamente 10 12 años, ¿eh? Y luego, pues, es cuando realmente pues, ya hablamos la lengua correctamente. Si uno quiere ponerse a hacer esta labor de 10 12 años, cuando tiene 30 40 años, pues, hombre, puede intentarlo, pero es difícil. Es muy difícil porque, claro, porque ya lo que es el aprendizaje de una lengua lo has hecho con otra lengua. Y eso, pues, te lo hace un poquito más complicado. No imposible, pero nunca vas a hablar como un nativo. Claro. Con lo cual, si uno realmente quiere ser un buen procesalista, uno desde el principio tiene que empezar a leer y a estudiar, olvidándose del tema de tesis y luego pues haciéndolo. Y así se convierte uno no solamente en el autor de un libro, sino que se convierte uno en un procesalista. Mm, Has hecho unas magníficas reflexiones para toda nuestra audiencia. Y Jordi, ya para finalizar, algo que también habíamos conversado previamente. Tengo una preocupación por el futuro de la investigación en general, pero también de la investigación en el derecho en particular,
a causa de la masificación de la inteligencia artificial, porque pues alguien podría decir, de hecho por ahí se escuchan algunas voces de personas que dicen, bueno, ¿para qué me tomo el tiempo de leer? ¿Para qué me tomo el tiempo de formarme como investigador para redactar un texto? Si al final, a través de las plataformas de inteligencia artificial, pues se facilita totalmente el proceso. Sin embargo, la preocupación es que se pierde el hábito de pensar, ¿no? ¿Qué quieres decirnos al respecto? Es decir, frente a la inteligencia artificial y su uso para la investigación en general. Bueno, que vamos a ver, no es verdad que no se tenga que saber redactar, porque para que esas aplicaciones funcionen, esas aplicaciones de inteligencia artificial funcionen, alguien tiene que saber redactar. Es decir, esas aplicaciones están hechas por seres humanos, no están hechas por una especie de genio informático virtual, ¿no? O sea, no, son seres humanos, muchos además, que lo que hacen son básicamente gestionar palabras y ponerlas en relación según la frecuencia estadística con las que han estado juntas en un determinado texto. Así es como funciona ChatGPT. Es muy feo explicarlo de esta forma, pero Sí. esa es la forma en la que funciona. Entonces, claro, saber redactar es absolutamente fundamental porque, hombre, a pesar de que un texto hecho con inteligencia artificial, pues desde luego puede resultar convincente y puede parecer bien hecho, etcétera, tiene el problema de que no es creativo. Parece creativo, pero no lo es. Parece creativo porque a lo mejor la persona que ha recurrido a eso, pues no se ha informado más, ¿no? Entonces, pues no ha sido capaz de llegar pues, a otros resultados, ¿no? Pero, hombre, la diferencia de calidad entre lo que hace un ser humano que sabe redactar, ¿no? Y un aparato de inteligencia artificial, la verdad es que es enorme, es decir, es claramente apreciable. Yo, por ejemplo, la verdad no utilizo inteligencia artificial para redactar. Me niego a hacerlo. Me niego a hacerlo. No es algo que me guste ni que en definitiva piense que voy a hacer nunca. Y esto es mucho decir porque con el tiempo las cosas pueden cambiar naturalmente, ¿no? Claro. Pero no, mis textos dejarían de ser míos, serían de otras personas que yo no he conocido y no tienen pues mi intención, mi alma, mi creatividad, o sea, cuando digo mi alma me refiero pues a eso, a mi creatividad, a mi manera de Ujú. exponer, a mi modo de comunicar las cosas, a mi modo de empatizar con el lector. Es que claro, es que todo eso se pierde con la inteligencia artificial. Otra cosa es que la gente no se dé cuenta con algunos textos. Bueno, ese es otro problema, naturalmente, ¿no? Claro. Pero vamos, desde luego no se puede perder el hábito de saber redactar porque es que llegará un momento que no podremos expresar nuestras propias ideas si no tenemos al lado una máquina que nos va diciendo lo que tenemos que decir, ¿no? Y nosotros no somos muñecos de un guiñol, no somos marionetas, no somos el muñeco de un ventrílogo, sino que somos seres humanos con la capacidad de generar y expresar ideas. Y tenemos que demostrarlo y así tiene que seguir siendo. De hecho, si la inteligencia artificial quiere mejorar, nos sigue necesitando a nosotros y nos seguirá necesitando muchísimo tiempo. Muchísimas gracias. Realmente han sido muy valiosos tus palabras, tus reflexiones para todas estas personas que nos están siguiendo. Te agradezco nuevamente por atender a esta invitación de todas las personas que te conocen, que te han seguido, que te siguen en Colombia, en foros, en conferencias, a través de tus libros, etcétera. Has hecho realmente una valiosa contribución, así que hasta la próxima. Una feliz tarde. Muchísimas gracias, Freddy. Un placer de haber estado aquí contigo y bueno, y un saludo a Colombia, por supuesto.